Continúe, señor secretario, por favor. Gracias, señora presidenta. Mediante memorándum número CPCCS-HSUO-2021-0044-M, de fecha 11 de mayo del 2021, el señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, presenta una moción que en su parte pertinente me permito leer. Recibir en la sesión ordinaria número 77 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al abogado Daniel Velarde Aguilar, quien, en representación de un grupo de profesores del Magisterio Público que han sido afectados por actos ilegítimos de la administración pública, a fin de demostrar la vulneración de derechos que han sido expuestos por parte de funcionarios del Mineduc. Adicionalmente, solicito se conceda un espacio dentro del mismo punto al licenciado Gonzalo Ceballos, el mismo que expondrá su caso en concordancia a la problemática suscitada por parte del Mineduc. Hasta aquí la moción presentada por el señor consejero Hernán Ulloa. Ok. Consejero Ulloa, tiene la palabra para que sustente su moción. Presidenta, compañeros, bueno, la moción se ha planteado justamente en esta necesidad de poder activar con mayor frecuencia la silla participativa que tenemos aquí en el Consejo de Participación Ciudadana para escuchar las problemáticas de las que tienen los diferentes ciudadanos. Más allá de dar una explicación que debería darle el ciudadano que va a ocupar la silla participativa, les pido más bien que tomemos mucha atención con lo que él considera ha sido una vulneración muy grave a sus derechos y que indudablemente el Consejo de Participación debería tomar las acciones afirmativas para corregirlos. Eso por lo pronto. Gracias, consejero Ulloa. ¿Alguien apoya la moción del consejero o tiene algo que agregar? Yo apoyo la moción, señora presidenta. Ok, perfecto. Continuemos con la votación, señor secretario, por favor. Disculpe. Por la moción presentada por el señor consejero, abogado Hernán Ulloa, la votación es la siguiente. Señor doctor Francisco Bravo Macías, consejero. A favor. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. A favor de que sea recibida este ciudadano en el pleno y poder ser escuchado. Gracias, señor consejero. Señora consejera, economista Ivede Estupiñán, su voto, por favor. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señor consejero magíster David Rosero, su voto, por favor. Para que se incluya en el orden del día y poder debatir a favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero abogado Hernán Ulloa, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señora consejera economista Ivede Estupiñán, su voto, por favor. Señora presidenta, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 6 votos a favor, queda incluido en el orden del día la moción propuesta por el señor consejero Hernán Ulloa. Mediante memorándum número CPCCS-HSUO-2021-45-M, de fecha 11 de mayo del 2021, el señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, presenta la siguiente moción que en su parte pertinente manifiesta. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en atención a la petición realizada por el señor Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo, procurador común de los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, exponga ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana la lucha realizada durante 15 años en la que,
1.300 familias en exigencia de sus derechos piden concluir con esta causa a fin de recibir sus utilidades que por ley les corresponde. Se han agotado todas las instancias de la justicia ordinaria y ahora, en la justicia constitucional, se encuentra paralizado desde el 13 de enero hasta la actualidad, pretendiendo aparentemente la Cervecería Nacional extender el cumplimiento de dicha obligación. Hasta aquí la moción presentada por el señor consejero Hernán Ulloa. Consejero Ulloa tiene la palabra para que sustente su moción. Este es uno de los temas más conocidos a nivel nacional. Se trata justamente de una lucha entre David y Goliat. Se trata de una lucha de los trabajadores con una empresa que tiene una rentabilidad increíble en utilidades y que lastimosamente, en lugar de llegar a acuerdos con sus ex trabajadores, en su lugar han decidido activar la justicia ordinaria, llegando hasta la justicia constitucional. Pero ahí no se queda todo esto, sino que de por medio ustedes han conocido que ha existido inclusive una trama de irregularidades que llevan inclusive a actos de corrupción. Mi preocupación y bueno, la exigencia que he recibido por parte de la ciudadanía es que sean recibidos por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana para dentro del tiempo que les corresponde poder un poquito informar y resumir cuál ha sido la tragedia y qué es lo que están aspirando por parte de la justicia, en este caso constitucional, e indudablemente también dentro de nuestras actividades, que es la de instar a las autoridades para que cumplan con sus deberes y con sus funciones correspondientes, pues tomar la resolución que sea más pertinente para solucionar o por lo menos tratar de encaminar una solución definitiva a los problemas de estos ciudadanos. Gracias, presidente. Ok. ¿Algún consejero quiere apoyar la moción del consejero Ulloa? Sí, yo apoyo la moción del consejero Hernán Ulloa. Ok. Si nadie más quiere agregar algo, por favor, señor secretario, tome votación para ingresar el punto del orden al día. Con su disposición, señora presidenta, por la inclusión en el orden del día, la moción planteada por el señor consejero, abogado Hernán Ulloa, la votación es la siguiente. Señor consejero, doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señora consejera, economista Ivette Estupiñán, su voto, por favor. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señor consejero magíster David Alejandro Rosero, su voto, por favor. Para que se incluya en el orden del día y debatir, señor. a favor. Gracias. Señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señora consejera, economista Ivette Estupiñán, su voto, por favor. Señora presidenta, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 6 votos a favor, queda incluido en el orden del día la moción, segunda moción presentada por el señor consejero abogado Hernán Ulloa Ordóñez. Señor secretario, por favor, de lectura la moción enviada por el consejero Ulloa. Sí, señora presidenta, esperando que me remitan la moción y procedo con la misma. Cuarta moción. Mediante memorándum número CP
CCS-C-HSUO 2021-46-M de fecha 12 de mayo del 2021, suscrito por el señor consejero abogado Hernán Ulloa Ordóñez, se presenta la siguiente moción que en su parte pertinente manifiesta que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en uso de la silla de democracia participativa, reciba al arquitecto Luis Alfonso Saltos Espinosa, quien expondrá la necesidad de construir un observatorio ciudadano por el derecho a la ciudad y a los espacios públicos OSEP, cuyo objeto será promover el uso y disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. Hasta aquí, señora presidenta, la moción presentada por el señor consejero Ulloa. Tiene la palabra, consejero Ulloa. Gracias, presidenta. Antes de presentar esta moción, he tenido la oportunidad de escuchar a este colectivo y créanme que las ideas son sumamente interesantes frente a la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana dé pie a la constitución de un observatorio ciudadano por el derecho a la ciudad y los espacios públicos. Aquí en la intervención que hará el arquitecto que propone esta idea, justamente nos explicará de qué se trata el derecho a la ciudad y cuál es el objeto de este observatorio, justamente promover el uso y disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. Esta es una idea novedosa, interesante. Entiendo que no existen otros observatorios que contengan un objeto similar y la materia sobre todo es importante, es un poco relevante en torno a otros colectivos que se encuentran en diferentes ciudades, no de este país, sino en otras partes del mundo, que mantienen justamente una participación activa dentro de todos los procesos que tienen que ver con el derecho a la ciudad. Y este concepto básicamente es el que tiene que ser explicado y nosotros verificar si efectivamente es necesario constituir un observatorio de esta naturaleza. Eso es todo, presidente. Gracias, consejero. ¿Quién apoya la moción del consejero Ulloa? Yo apoyo la moción del consejero Hernán Ulloa para que sea incluida en el orden del día. Gracias, vicepresidente. ¿Alguien más quiere decir algo? Señor secretario, por favor, tome votación. Con su disposición, señora presidenta, por la inclusión en el orden del día de la moción planteada por el señor consejero abogado Hernán Ulloa, la votación es la siguiente. Señor consejero doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señor secretario, ¿podría repetir la moción, por favor, cómo está? Claro, sí. La moción planteada por el señor consejero abogado Hernán Ulloa es la siguiente. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en uso de la silla de la democracia participativa, reciba al arquitecto Luis Alfonso Saltos Espinosa, quien expondrá la necesidad de construir un observatorio ciudadano por el derecho a la ciudad y los espacios públicos OSEP, cuyo objeto será promover el uso y disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo. Hasta aquí la moción, señor consejero. A favor, señor ciudadano. Gracias, señor consejero. Señora consejera economista Ivede Estupiñán, su voto, por favor. Señora consejera abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señor consejero magíster David Rosero, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero.
Señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señora consejera economista Ivette Estupiñán, su voto, por favor. Señora presidenta, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 6 votos a favor, queda incluido en el orden del día la moción propuesta por el señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, de lectura el primer punto. Con su anuencia, señora presidenta. Primero, conformar una veeduría ciudadana para verificar el proceso de admisión de los ciudadanos que aspiran a ser vigilantes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador y solicitar a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que inicie una investigación por los presuntos cobros indebidos. Moción que fue representado por la ingeniera Sofía Almeida Fuentes, magíster, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y resolución. A ver, este es un tema extremadamente delicado. Entiendo obviamente que existen denuncias y algunas de estas denuncias que se han presentado ya en la justicia ordinaria. ¿Ok? Esto hay que tomarlo en cuenta porque ya nosotros hemos resuelto en algunas ocasiones de que si esto se encuentra ya en una fase de investigación dentro de la Fiscalía, por estos mismos hechos no es pertinente que dupliquemos justamente la investigación, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y respecto de la conformación de la veeduría, entiendo yo que este proceso tuvo ya una veeduría de por medio. Yo pienso que lo pertinente, señora presidenta, si usted me lo permite, indudablemente, lo pertinente sería más bien escuchar a esta veeduría para conocer dentro de nuestras competencias y dentro de la participación de la ciudadanía en los procesos de control social, conocer si esta veeduría ha tenido conocimiento de las irregularidades que se han denunciado públicamente. Eso sería, creo que lo pertinente, el primer paso, previo a generar otra veeduría sobre algo que está ya consumado, ¿no? O presuntamente consumado. No sabemos de pronto, recordemos que la veeduría es sobre un proceso específico, no sobre la culminación de ese proceso. Entonces quiero yo un poco también tener claro esa parte de ahí, el objeto de la veeduría en sí, sobre un proceso que ha culminado, porque se sobreentiende que los procesos de veeduría son durante el desarrollo o antes del desarrollo del proceso. Pero bueno, está bien, ¿no? Justamente estamos aquí para tratar de congeniar las diferentes ideas y posiciones de los consejeros. Pero sí es importante, presidenta, sí es importante escuchar a la veeduría que estuvo ya en el desarrollo de este proceso que ha culminado. Eso es una sugerencia de mi parte, respetuosa, ¿no? Ok. Sí, bueno, las veedurías pueden ser antes, durante o posterior de las acciones o los objetos que se van a revisar. Y de lo que tengo entendido, no hay una veeduría con este mismo tema en la Comisión de Tránsito. Hay otra veeduría en la Comisión de Tránsito, pero no con este mismo objetivo. Si es pertinente, o si ustedes desean, podemos llamar al coordinador de control social para que pueda certificar esto o comunicarnos al respecto. Si me lo permite, presidenta, sí creo que sería pertinente porque yo tengo mi duda respecto a esto, porque sí hubo una veeduría aprobada en este proceso. Eso lo conozco, ¿no? He estado justamente preocupado, al igual que usted y todos los consejeros de la serie de denuncias que se han dado en torno al tema. Un poquito me he preocupado por conocer estos antecedentes, y parte de los antecedentes de este concurso que se dio es que se contó con la presencia de una veeduría ciudadana que justamente esté vigilante en la transparencia del concurso. Entonces, si es que existe una veeduría que estuvo dentro de este proceso, que finalmente se ha denunciado irregularidades, creo que es pertinente tomar en consideración el informe de esa veeduría, conocer si hay informe de la veeduría, inclusive invitar a los veedores para que nos den su punto de vista, y posterior a ello, en el caso de ser necesario, quizás hacer otra veeduría o encargarle a la misma veeduría la investigación de estas denuncias efectuadas por la ciudadanía. Y obviamente el secretario del área correspondiente podría aclararnos qué es lo pertinente.
concuerdo con usted, Presidenta, en llamarlo. Ok, sí. ¿Podemos contactar, por favor, al subcoordinador de control social? Buen día, señora presidenta, señores consejeros. No sé si me pueden escuchar. Sí, ingeniero, se lo está escuchando. Buen día con todos, con todas. Un gusto saludarles. Entiendo requerían la presencia a fin de poder aclarar si es que existe una veeduría relacionada con el punto del orden del día que se estaba tratando, que es en referencia a la Comisión de Tránsito del Ecuador. No sé si esto es así, un poco para ampliar la información. Si existe alguna veeduría en la Comisión de Tránsito y cuál es el objeto exacto de la veeduría para poder ver si es que hacemos una nueva veeduría con respecto a unos cobros indebidos que se estarían dando en esa institución. La veeduría que se conformó es en la provincia del Guayas, principalmente en Guayaquil, Cantón Guayaquil, y tiene que ver con la vigilancia al proceso de preselección y selección. No sé, perdón, déjenme. No sé si estoy con audio. Sí, se la escucha. Ya, les mencionaba que la veeduría que fue aprobada es relacionada a la vigilancia del proceso de selección de aspirantes 2020 a inspector a nivel directivo y agentes de tránsito número 4 en el nivel técnico operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ese es el objeto de la veeduría que ya fue aprobada. Inclusive esta veeduría en el mes de abril, 21 de abril, presentó el informe final, el mismo que está siendo tratado ya en la Delegación Provincial del Guayas. Ese es en el caso de la veeduría conformada. Ok, pero es a un cargo específico de director ejecutivo. Sí. Ok. Relacionado con lo que les acabo de mencionar específicamente. Ok, entonces, como lo que yo estoy mencionando es acerca del concurso en general, no de un cargo específico, yo creo que sí es pertinente la veeduría y puedo también agregar de que se reciba, como lo ha sugerido el consejero Ulloa, que se reciba a los miembros de la veeduría que se aprobó para ser escuchados también con respecto a este tema, si es que pudieron... si es que hubo en ese cargo específico alguna observación. Pero en el concurso, o la veeduría que yo estoy proponiendo es para el concurso en general y para ver si es que hubo cobros indebidos para obtener esos cargos en ese momento. ¿Ok? Sería así mi moción. Entiendo que ha sido apoyada. Señor secretario, tome votación, por favor. Con su disposición, señora presidenta, por la votación por la moción presentada por la señora presidenta es la siguiente. Señor consejero, doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. Sí, gracias, señor secretario. En abstención, en consideración de ser extemporánea y conociendo que hay una indagación por parte de la Fiscalía General del Estado. Y la idea es no, de ninguna manera, pues poder hacer superposiciones con la Fiscalía, sino más bien dejar o permitir que la Fiscalía lleve adelante su trabajo que tiene que hacerlo con objetividad. Gracias, señor secretario. En abstención. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Sí, gracias, secretario. Voy a reflexionar mi voto y es que el artículo 9 del reglamento de veedurías establece la función que tiene este mecanismo de participación. No está
dado solo para investigar actos de corrupción, sino también para evaluar la política pública, para sugerir reformas y cambios en la construcción de la política pública. No, una cosa diferente fuera si estuviéramos aprobando una investigación sobre estos posibles actos de corrupción. Ahí sí se entendería que se están duplicando las funciones entre la Fiscalía y lo que pueda hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acá lo que estamos viabilizando es un mecanismo de participación ciudadana. Lo que tenemos prohibido o lo que se intenta no hacer, de acuerdo al reglamento de veedurías, es que se dupliquen estos mecanismos de participación. Es decir, que no existan dos o más veedurías que traten sobre el mismo tema, porque la intención es abonar en los procesos de participación, no confrontarlos ni dividirlos. Por esta razón, al no tener una veeduría relacionada con este tema y al entender que la veeduría es un mecanismo de participación, no solamente un mecanismo de investigación, sino sobre todo un mecanismo de participación ciudadana, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira. Discúlpeme, señora consejera, no se escuchó su voto. Si lo pudiera repetir. Gracias. No, yo tuve también problemas de conexión. No le escuché a usted, señor secretario. Creo importante manifestar lo que es referente a las intervenciones de mis compañeros, al análisis que se hizo por parte inclusive de la propia presidenta, que ha mencionado esto, de primero recibir a los integrantes de la veeduría ciudadana para saber cómo ha sido la vigilancia, cuál ha sido el avance que han tenido, el objeto del mismo. He escuchado también que hay una investigación por parte de la Fiscalía, por eso mi voto es en abstención. Gracias, señora consejera. Señor consejero, magíster David Rosero, su voto, por favor. Por favor, si podría repetir la moción de la veeduría, ¿cómo quedaría, estimado secretario? Sí, señor consejero. La moción propuesta es conformar una veeduría ciudadana para verificar el proceso de admisión de los ciudadanos que aspiran a ser vigilantes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador y solicitar a la Secretaría de Transparencia para que inicie una... Hasta ahí nomás sería porque la otra parte ya por el tema de la subsidiariedad de Fiscalía. Sí, bueno, entendería que la veeduría que está planteada, cuyo informe final está en la delegación del Guayas ya elaborándose, es para vigilar el proceso de selección de aspirantes a inspector y directivos, es decir, de los niveles directivos de la Comisión de Tránsito. Y entendería que esta veeduría es para los agentes, ¿no? Como tales, es decir, el personal operativo de lo que entiendo y me explica en este tema de los vigilantes, ¿no? Que se los llama. Entonces, si es el proceso para la admisión a agentes, es decir, a vigilantes de tránsito, evidentemente se trataría de un tema distinto, ¿no? Entonces, por eso yo voto a favor. Con esa corrección, ¿no? Gracias, señor consejero. Señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, su voto, por favor. Sí, también lo voy a motivar. Miren, por problemas de conexión no pude intervenir luego de que el señor director o subdirector Alfaro Vallejo intervino, ¿no? Obviamente lo que se pretende básicamente es evitar confusiones, ¿no? La veeduría que se aprobó para este concurso no es para directivos porque los directivos son de libre remoción, ¿no? Sino es justamente en el mismo concurso en que terminó con la selección de los agentes. Entonces, esa parte sí
me gustaría, a efectos de que los compañeros, especialmente David y Juan José, que dieron un voto afirmativo, conociendo o teniendo la idea de que se trata de otro concurso diferente, una veeduría diferente, sí quisiera igual pedir esta aclaración a Alfaro, ¿no? Al subdirector, porque en sí se trataría de hacer una veeduría sobre el mismo tema, una veeduría que está en funcionamiento, una veeduría que asimismo ha emitido un informe y que básicamente ha llevado a cabo la vigilancia con la participación de la ciudadanía respecto del mismo proceso en el cual se pretende hacer otra veeduría de lo mismo. Esa parte de ahí es la parte que genera un poco confusión, porque entiendo claramente la posición de la presidenta y es exactamente la posición de todos nosotros. Primero, que no se dupliquen los procesos de investigación y segundo, que tengamos la participación de la ciudadanía en torno a todos los procedimientos que se dan en la administración pública. Pero este caso específico que ha sido denunciado por la ciudadanía, este caso específico que trata justamente de un concurso que se dio para elegir vigilantes, esto tiene su proceso de veeduría y desconozco si el subdirector se refiere justamente que ha llegado un informe respecto de este concurso específico, que no es solamente, bueno, que involucra a lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Y esa parte de ahí quisiera un poquito la aclaración, pero en todo caso, si permite, Presidenta, yo sé que estamos en tema de votación, pero indudablemente sí es necesario aclarar este punto para no votar incorrectamente, ¿no? Porque si no mi voto sería en contra. Y si usted me lo permite, la aclaración podría de pronto reconsiderar aquello. Por supuesto, sí. Ahí está el coordinador el subcoordinador de control social para que pueda aclarar nuevamente la duda. Gracias. Sí, bueno, como les decía, esta veeduría se conformó en la provincia del Guayas. El objeto de la veeduría que culminó y que ya presentó su informe final y que se está desarrollando el mismo el análisis en la delegación del Guayas, el objeto de esta veeduría es del siguiente. Es veeduría ciudadana para vigilar el proceso de preselección y selección de aspirantes 2020 a inspector en el nivel directivo y agente de tránsito 4, en el nivel técnico operativo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ese es el objeto de la veeduría, que está o que ya está en su parte final por parte de los veedores que ya presentaron su informe. Correcto. Alfaro, solamente para aclarar el tema, ¿no? Cuando se habla de directivos se confunde un poco, ¿no? El asunto, pero se trata de inspectores que son obviamente miembros de la CTE y también me indicaba de tropa, ¿no? Quiero conocer lo que le explica el Consejo básicamente, si esa temática de la veeduría es la que está en relación justamente con las denuncias que se han presentado por la ciudadanía, si es parte de lo mismo, ¿no? Del mismo concurso que está siendo observado por la ciudadanía o existen algún tipo de quejas por irregularidades, es sobre la veeduría que usted acaba de mencionar que ya ha presentado un informe respectivo. Ya, bueno, en este caso sí hace referencia netamente a la relación del objeto. Si es que hay denuncias sobre esta particularidad, sea en este caso de esta veeduría o de la otra que se quiere conformar, que lo entiendo es a nivel un poco generalizado, a nivel nacional, como se lo menciona de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Si hay denuncias ya de este tema en la Fiscalía, obviamente que la veeduría va a tener complicaciones por la independencia y que no podemos interferir en la función judicial, debido a que esa información no podrá ser entregada a los veedores si está ya en un tema de investigación. Sin embargo, sí puede haber confusión en referencia a un objeto que se está proponiendo con el que ya se realizó. Adelantarme sobre el informe final de los veedores en este momento no lo podría hacer debido a que se está llevando el proceso administrativo correspondiente, que es el análisis en la provincia. Posterior a eso, y ahí yo me permito sugerir, de ser el caso,
analizar el informe presentado por esta veeduría, verificar la información y los sustentos y ver si es que existe coincidencias con esta nueva veeduría que se está solicitando. De ser así, no procedería la conformación de una veeduría, considerando que el mismo reglamento dice que no puede haber dos veedurías con el mismo objeto. De ser lo contrario, esta otra veeduría que se está proponiendo sí tendría toda la viabilidad para que se genere y se desarrolle dentro del proceso correspondiente que está establecido en el mismo reglamento. Correcto. Muchas gracias, señor subdirector. En torno a lo mencionado por el señor subdirector y a manera de ser prudentes en torno a nuestras decisiones, considero que primero deberíamos esperar que la subdirección de participación ciudadana nos presente o nos haga conocer este informe de la veeduría que se ha dado en torno al proceso de la selección de inspectores y agentes de tránsito, agentes que es básicamente exactamente lo mismo, el mismo concurso en el cual están existiendo investigaciones por parte de la Fiscalía y también ya ha existido una veeduría ciudadana al respecto. Para que no se dé confusiones, primero creo que es pertinente escuchar este informe de la subdirección y luego de pronto retomar el tema para ahí establecer cuál sería el mecanismo pertinente en que el Consejo de Participación Ciudadana podría intervenir. Justamente, también conociendo un antecedente, si es que de pronto existen ya algún tipo de resolución en el marco de la justicia ordinaria, una investigación previa formalizada en la Fiscalía del Ecuador o quizás un proceso abierto. En virtud de lo mencionado, mi voto en contra, presidente. Presidenta, con 3 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra, no pasa la moción por usted presentada. Si me permite dar continuidad, señora presidenta. Secretario, si por favor tiene la bondad de indicarme a cuál moción se refiere, porque tengo 3. La primera, ¿cuál es? Sobre el tema de la educación. Sí, señor consejero, con su anuencia, señora presidenta. Estamos en la primera de sus mociones, en la cual se recibe en la sesión 77 de este pleno al abogado Daniel Velarde Aguilar, quien en representación de un grupo del magisterio público han sido afectados por actos ilegítimos de la administración pública, a fin de demostrar la vulneración de sus derechos expuestos por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación. En este punto estamos y la señora presidenta está indicándole para que sustente la moción respectiva. Gracias. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, yo pienso que creo que lo pertinente en este punto es dar paso para escuchar al ciudadano que ha requerido su presencia, justamente el uso de la silla democrática participativa del Consejo de Participación Ciudadana. Y con su permiso, señora presidenta, le solicito que sea recibido el abogado Daniel Velarde Aguilar, quien nos informará sobre qué irregularidades existen en torno a un grupo de profesores del magisterio público que han sido afectados por actos ilegítimos de la administración pública, luego de lo cual ante ustedes propondré la moción correspondiente. Gracias. Aló. Ahí se le escucha. Muy amable. Buenas tardes, señora presidenta. Dios me la bendiga. Buenas tardes. Continúa, lo escuchamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Quien le habla, licenciado Wellington Claudet, porque el abogado Daniel Velarde, que es mi abogado, que iba a exponer la situación de los docentes destituidos, le salió una audiencia a última hora. Entonces, igual yo tengo conocimiento de todo el caso porque he sido una de las personas que ha estado al frente. Por tal motivo voy a exponer la situación. Continúe. Si me permite, señora presidenta, solo recordarle al invitado que tiene 7 minutos para su exposición. 7 minutos de acuerdo al reglamento. Siga usted. Disculpe, presidente. Bien, no se preocupe. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos, continúe. Bien. Muy buenas tardes, señora presidenta. Muy buenas tardes, señores consejeros. En primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque ustedes han sido las únicas autoridades
que han atendido esta problemática que viene desde el año 2008. ¿Quién le habla? Docente Wellington Claudette. Ustedes pueden verificar la información. He elaborado instituciones. He recibido reconocimientos por mi trabajo, así como muchos compañeros destituidos, pero hemos sido víctimas de este plan organizado por los distritos educativos para aquellas personas que no están de acuerdo en todo lo que manda y emite la red de maestros. Tal es el caso que han puesto directores, directoras, rectores, rectoras que no tienen que ver nada con la educación y que ni siquiera han participado en concursos de méritos y oposición para estos cargos directivos. Adicional a esto, ha habido ventas de matrícula, ventas de nombramiento, mal uso de los recursos de los bares y un sinnúmero de situaciones que hemos venido denunciando. Pero lastimosamente, docente que denunciaba o docente que denuncia es destituido ilegalmente. Y tenemos todas las pruebas para demostrar que cada uno de estos docentes ha sido destituido porque el distrito educativo, con la mal llamada Junta de Resolución de Conflictos, hace y forma una comisión. Se le apagó el audio. ¿Me escucha ahí? Sí, ahí le escuchamos de nuevo. En casos extremos, mi estimada señora presidenta, existen docentes que han sido denunciados por situaciones de vulneración de tipo sexual, donde no existen pruebas, pero sin embargo estos docentes están presos y algunos siguen con su proceso legal porque todo esto es fraguado. Repito, como creyente en Dios no puedo meter las manos en el fuego por nadie, pero hablo desde mi experiencia y desde mi realidad y de lo que yo he investigado y de lo que yo tengo pruebas de todo y cada una de las situaciones que yo le manifiesto. Yo he pedido ayuda a la Subsecretaría de Educación, la cual me ha dicho que tiene el conocimiento de que pasa todo este tipo de situaciones, sin embargo, nunca se ha hecho nada para frenar este tipo de abuso. En mi caso, me hicieron 2 sumarios administrativos. El primero por supuestos cobros indebidos y el segundo por supuestamente una violación, de los cuales, de los 2 procesos sin pruebas, ellos a mí me destituyeron. Tuve un problema legal muy grande, perdí mi trabajo, perdí mi familia y un sinnúmero de situaciones que se han venido. Pero gracias a Dios, el que nada debe, nada teme. Pero ese no es el problema. El problema es que, repito, ellos inventan estos sumarios administrativos. Ellos vulneran todo derecho y, repito, sin pruebas, toman decisiones para proteger a los verdaderos responsables de todo este tipo de acciones que se está dando en el Ministerio de Educación. Quien le habla, Wellington Claudette, no es el único que ha denunciado todo este tipo de situaciones, sino la Unión Nacional de Educadores, que es la institución que también por presiones políticas fue quitada su personería jurídica en la época del señor Rafael Correa, que eso también fue un tema que todo el mundo lo conoce. Yo, la verdad, mi estimada señora presidenta, no pienso volver al Ministerio de Educación. No es mi afán volver al Ministerio de Educación porque yo me decepcioné que en el Ministerio de Educación, donde se forman alumnos, a estudiantes con valores, se esté dando todo este tipo de situaciones de abusos y vulneraciones de derechos humanos. Pero sí, estoy aquí, como repito, creyente en Dios, para que esto no le suceda a ningún otro docente. Tengo oficios que acudí a todas las autoridades, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Subsecretaría, Red de Maestros. Nadie me atendió, nadie, absolutamente nadie. La gobernación, el municipio, por las redes sociales, con pruebas siempre. ¿Por qué? Porque se me ha enseñado que uno no puede estar señalando ni calumniando a las personas si no tiene el sustento legal para demostrarlo. Sin embargo, repito, mi estimada señora presidenta, ustedes han sido la única institución. Claro, no a la brevedad que fue denunciado todas estas situaciones, porque esto se viene denunciando desde el 2018 con más fuerza. Pero gracias a Dios, igual ustedes han sido las personas que nos han dado la apertura. Yo lo que pido es que se llame a una reunión con todos los docentes destituidos y con todas las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros no somos ni pensamos como ellos, de que es de estar sacando o dañándole la vida a las personas. Nosotros lo que simplemente queremos es justicia,
que estas personas reconozcan todas estas maldades que han hecho, señora presidenta. Gracias al abogado Hernán Ulloa, que ha sido una de las personas que siempre ha estado en contacto con nosotros. Parece esto una película de terror, pero repito, quiero que ustedes investiguen, que ustedes nos den la oportunidad de mostrar con pruebas que todo lo que le estamos diciendo es verdad. Somos aproximadamente 1.300 docentes que estamos en esta situación. Una vez más le digo, hay docentes que les han dañado la vida, que están presos injustamente. Y esto también, momento, lo aprovecho para poner en conocimiento otra situación. Hay jueces y hay fiscales que Su por tiempo amistad, ha concluido, señor. Por favor, llegue a sus conclusiones. Su tiempo ha concluido, llegue a conclusiones finales. Correcto. Solicitamos, por favor, que nos den la apertura para una reunión para mostrar todas estas pruebas y que de esa manera los derechos de las personas vulneradas sean restituidos, mi señora presidenta. Espero que los consejeros, que son personas, autoridades puestas por Dios para hacer el bien, nos den. Ok, muchas gracias al señor que está participando. Se me fue el nombre, pero en todo caso le agradecemos esta intervención por traer su caso acá. Y pues bueno, vamos a tomar una resolución. De lo que entiendo, el consejero Ulloa tiene una moción que presentar al respecto de este caso. Consejero Ulloa. Presidenta, compañeros consejeros, es una lástima que el defensor técnico no haya estado presente juntos con los maestros en esta gran oportunidad que han tenido para poder un poco evacuar en lo jurídico cuáles son estos incidentes que se han dado en torno a estas ilegalidades. No puedo compartir al 100% las palabras de la persona que ha intervenido, porque dentro del ejercicio profesional, antes de ser consejero, de alguna forma yo intervine como abogado en este escandaloso hecho de los abusos que se daban en los centros educativos, sobre todo en el Colegio Réplica Aguirre Abad, y que esto, luego de una intervención oportuna de la Fiscalía y una comisión que se generó en la Asamblea del Ecuador, la Comisión Ampetra, se logró determinar de que aproximadamente 700 causas no fueron judicializadas e indudablemente muchos niños afectados quedaron sin recibir el auxilio que correspondía por parte de la Administración de Justicia. Seguramente cuando habla de personas que se encuentran detenidas por acusaciones falsas, seguro no se refiere a este tema específico, que fue un tema que se judicializó y luego de pasar todas las instancias se han ejecutado sentencias con penas de 16 años y de 24 años, donde no existe más allá, mejor dicho, existe una certeza más allá de cualquier duda razonable de que estas personas han afectado la psiquis de la niñez respecto del tema concreto que se generó en Comisión Ampetra. De entorno en lo jurídico, desde que fui posesionado como consejero, he recibido muchísimas comunicaciones en torno al grupo de afectados que en lo jurídico he podido revisar como abogado que soy, de que no han tenido el auxilio de las autoridades que corresponden en estos hechos. Concretamente por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, que tenía que tomar cartas en el asunto de manera inmediata para establecer si existe aquí algún tipo de vulneración en los procedimientos que se dan en el entorno administrativo a efectos de emitir una sanción de destitución o de vinculación de los maestros. Y creo que esa es una problemática que no ha sido resuelta en entorno administrativo y mucho menos judicial. Por esa razón también el señor Gonzalo Ceballos, quien estuvo presente antes que el docente que tomó la palabra, él es una víctima de esta situación, víctima directa, una persona que tiene una larga trayectoria en periodismo, pero además también en la docencia, que él ha sido víctima de varios atropellos
de negligencia y descuido por parte de la administración pública. Primero, en su caso particular, siendo desvinculado de la docencia académica sin que existan los méritos necesarios para aquello, sino prácticamente como una especie de represalia que hubo contra un equipo de docentes que de alguna forma tenían una posición ideológica diferente a la que en lo posterior se vinculó al magisterio. Y esto de aquí es parte de algo que tiene que cambiar, porque el magisterio no puede ser parte de una posición ideológica, sino dedicarse al magisterio, a la academia, netamente, para que en lo posterior no se vea envuelto en ningún tipo de represalias o repercusiones en el orden político. Siendo concretos, señora presidenta y compañeros, en el caso del señor Gonzalo Ceballos, luego de eso también ha recibido un descuido. Bueno, son temas que realmente no son relevantes para el punto preciso. Lo que yo quería más bien emocionar en torno a lo que conozco y que lastimosamente no ha sido expuesto por el abogado que debía estar aquí presente y no lo está, pero conociendo de antemano, revisando la problemática, el núcleo del problema que tienen estos docentes, junto con mi asesor y equipo que son parte de la consejería, he remitido al señor secretario una moción para resolución que indica lo siguiente, y me voy a permitir leer antes de que el secretario haga también su lectura y tome la votación correspondiente y conocer también si existe el respaldo para esta moción. Pero básicamente es el Ministerio del Trabajo quien tiene que velar justamente por que dentro del desarrollo de los procedimientos en lo administrativo cumplan con las garantías y los requisitos que establecen la ley a efecto de que no se procedan a vulnerar derechos y afectar personas que no merecen estar en una situación que se ha puesto por una conveniencia quizás política. La resolución indica que el Ministerio de Trabajo, con la misma celeridad y diligencia que actuó u obró en torno a esta alerta que nos dio respecto del vocal de la Judicatura, inicia un proceso de revisión de los procesos de desvinculación que se han dado en el magisterio ecuatoriano a la luz de las denuncias realizadas por los ciudadanos, por los ex docentes, y constatar su procedencia y legalidad. Asimismo, disponer al área de patrocinio del Consejo de Participación Ciudadana que tome nota de esta resolución o posible resolución que se dé en el Pleno del Consejo de Participación y hacer un acompañamiento a los ciudadanos afectados con relación a sus denuncias para que en su defecto se generen reuniones entre los representantes del Ministerio de Relaciones Laborales y una comisión de la ciudadanía afectada, en este caso de los docentes. Pongo a vuestra consideración, consejeros, dicha resolución y lamento una vez más que el abogado que tenía que estar aquí presente y explique en la parte técnica jurídica no haya estado junto con los docentes en esta gran oportunidad de el uso de la silla democrática participativa del Consejo de Participación Ciudadana. Eso es todo, compañeros, presidenta. Ok. ¿Puede enviar a la Secretaría, por favor, su moción, señor consejero Ulloa? ¿Quién apoya la moción del consejero Ulloa? Sí, gracias, señora presidenta. Luego de haber retomado el servicio de Internet, yo apoyo la moción. Está en manos del secretario, señora presidenta. Gracias. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, tome votación, señor secretario. Señora presidenta, previo a la votación, si usted me autoriza, leer la resolución que el señor consejero ha enviado hasta esta secretaría. Por favor. La moción de resolución es la siguiente: que el Ministerio del Trabajo, que con la misma celeridad y diligencia con que obró en relación al caso del vocal de la Judicatura,
inicia un proceso de revisión de los procesos de desvinculación del magisterio a la luz de las demandas realizadas y constatar su procedencia y legalidad. Disponer al área de patrocinio, tomar nota y hacer acompañamiento a los ciudadanos afectados en relación a sus denuncias. A continuación, la votación de la moción planteada, moción de resolución planteada por el señor consejero Hernán Ulloa. Señor consejero, doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira. Señor consejero, magíster David Rosero. Sí, bueno, justamente ha habido algunos reclamos en torno a este tema. Recuerdo también que nosotros habíamos exhortado al Ministerio de Educación en un momento para que se puedan realizar las observaciones respecto a cada uno de los procesos de varios maestros desvinculados del magisterio. Algunos de ellos han logrado volver. Obviamente hay otros que todavía están esperando una solución en este tema y me parece pertinente que obviamente las instancias correspondientes puedan tramitar estos pedidos, estos procedimientos a fin de que se haga justicia en este tema, ¿no? Que los maestros que han sido vulnerados de una u otra forma en sus derechos puedan ser restituidos en los mismos y obviamente que esto se pueda dar en beneficio del magisterio y de la educación. A favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, su voto, por favor. Siendo el proponente de un tema tan delicado que afecta directamente a la ciudadanía, en este caso a la docencia, que es básicamente la cuna de la preparación de nuestra niñez y juventud, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señora presidenta, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 5 votos a favor, queda aprobada la moción planteada por el señor consejero Hernán Ulloa Ordóñez. Punto 12. Mediante memorándum número CPCCS-CHSUO-2021-45-M, de fecha 11 de mayo del 2021, el señor consejero abogado Hernán Ulloa Ordóñez presenta la siguiente moción. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en atención a la petición realizada por el señor Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo, Procurador Común de los Extrabajadores de la Cervecería Nacional, exponga ante las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana la lucha realizada durante 15 años en la que 1.300 familias en exigencia de sus derechos piden concluir con esta causa a fin de recibir sus utilidades que por ley les corresponden. Se han agotado todas las instancias de la justicia ordinaria y ahora en la justicia constitucional se encuentra paralizado desde el 13 de enero hasta la actualidad, pretendiendo aparentemente la Cervecería Nacional
extender el cumplimiento de dicha obligación. Hasta aquí la moción planteada por el señor consejero. Consejero, tiene la palabra. Señora Presidenta, de la misma forma como se obró en la petición anterior, le solicito respetuosamente que sea atendido a la persona que se ha presentado ante el señor consejero de Participación Ciudadana como el procurador común de los extrabajadores de la Cervecería Nacional. Bueno, damos la bienvenida entonces al procurador de los trabajadores de la Cervecería Nacional para que pueda él explicar a nombre de estos la situación que están atravesando. Por favor, si enciende la cámara y el audio. Ok, bienvenido, señor Cervantes. Tiene la palabra. Enciende el micrófono, por favor, que lo tiene apagado. ¿Está bien ahí? Ahí lo escuchamos, sí. Gracias. Continúe. Bienvenido. Ya, gracias. Mi nombre, les decía, es Eduardo Arturo Cervantes, procurador común de ex trabajadores de Cervecería Nacional. Y que... Señor Cervantes, disculpe la interrupción. De acuerdo al reglamento del Consejo de Participación Ciudadana, usted tiene 7 minutos para intervenir y exponer lo que hasta aquí ha sido invitado. Gracias y siga usted. Estoy en esta lucha junto a más de 1.200 trabajadores desde el año 2008 hasta la fecha. Hemos recibido sentencia favorable por parte del abogado Peri Uriarte, juez 12º de lo civil en el año 2009, y de la tercera sala de la penal, presidida en ese entonces por el abogado Roberto Guevara, hoy fallecido, en el año 2010, ratificando la sentencia. Como decía una de las personas del Consejo de Participación Ciudadana, a la fecha esto está en la Corte Constitucional. 15 años de lucha esperando. En este tiempo han fallecido muchísimos trabajadores. El día de ayer falleció un trabajador y en este año hemos perdido 4 ex trabajadores. Estamos esperando que se haga justicia. Creo que 14 años de lucha ya son suficientes para que la ley obligue, y me expreso con estas palabras porque aparentemente no desean ellos pagar, obliguen a Cervecería Nacional a que cumpla con la ley. Desde el año 2008 desde el año 1990, perdón, hasta el año 2008, se establecieron 90.929.000 de utilidades no pagadas por Cervecería Nacional de acuerdo a los balances y estados financieros presentados en el Servicio de Rentas Internas y en Superintendencia de Compañías. Los valores están establecidos. Las sentencias ya están obligando a Cervecería Nacional a que cumpla con la ley, pero esto no se ha dado. Nosotros hemos recurrido a ustedes para que sean ustedes quienes nos ayuden a que la ley se cumpla. Vuelvo y repito, los trabajadores estamos ya cansados, trabajadores fallecidos, trabajadores enfermos. No quisiera referirme a mí, pero personalmente el año pasado me dio COVID, estuve grave y a punto de fallecer. Entonces yo recurro a ustedes, señores del Consejo de Participación Ciudadana,
para que se cumpla lo que se dijo en el enunciado de enero 3 de la Corte Constitucional en el auto de inicio. Ese auto de inicio para mí está siendo el cuento del gallo pelón. Se cumple con las fechas, el Ministerio de Trabajo no cumple con los periodos establecidos y han transcurrido de enero 13 hasta la fecha aproximadamente ya 4 meses. Vamos a prestarnos a un nuevo gobierno, a un nuevo ministro de Trabajo y cada vez perdemos más las esperanzas. Entonces, por favor, solicitamos que ustedes nos ayuden en el cumplimiento de esta sentencia. Gracias. Si me permite, Presidenta, por favor, la palabra. Por supuesto, tiene la palabra. ¿Cómo le va, señor Cervantes? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco por su participación en el Consejo de Participación Ciudadana. Quiero hacerle unas consultas. Primera consulta, ¿en qué estado se encuentra este procedimiento? Entiendo que ya ha existido sentencias favorables, entiendo que ha existido trabas en el cumplimiento de ella. ¿En qué estado se encuentra? ¿Qué es lo que está pendiente en la Corte Constitucional? La Corte Constitucional, fecha de enero 13, emitió un auto de inicio de sentencia con requisitos que realmente para mí son repetitivos, porque está pidiendo información de ex trabajadores, algo que ya hizo el Ministerio de Trabajo en el año 2018, solicitó carpetas, los trabajadores enviaron carpetas al Ministerio de Trabajo. Personalmente yo con el abogado mío, el doctor Blanco, he entregado un pendrive en el Ministerio de Trabajo en el año 2018 conteniendo información de aproximadamente 1.000 trabajadores con número de días trabajados. Entonces, no sé cuál es la razón por la que nuevamente se vuelve a pedir una información que ya tiene el Ministerio de Trabajo. Le consulto, lo que usted me está tratando de indicar que es un seguimiento a un posible incumplimiento de la sentencia. Así es. Ya, correcto. Y la segunda parte es, ¿cuál es la trama o el retardo dentro del Ministerio de Relaciones Laborales? Bueno, la mejor forma que ellos tienen, digamos, de contestar es con el silencio. Y vuelvo y repito, un silencio que a la fecha o dentro de unos días va a quedar en nada porque el ministro de Trabajo se irá y vendrá un nuevo ministro de Trabajo que ojalá y no diga, bueno, me voy a tomar 1 o 2 meses para revisar el proceso y empiece nuevamente a revisar papeles, cuando esto ya en enero 13 ya se dictó un auto de inicio de sentencia de parte de la Corte Constitucional. Le consulto algo adicional. ¿La Defensoría del Pueblo está haciendo un seguimiento al debido proceso dentro de estas causas? Sí, nos está ayudando, se han hecho escritos y los abogados están coordinando con la Defensoría del Pueblo. Perfecto. Muchas gracias, distinguido señor Eduardo Cervantes, por su participación en el Consejo de Participación. Si me permite, señora Presidenta, yo lo dije en la primera parte de mi intervención. Me parece inaudito que trabajadores o ex trabajadores de una empresa que se entiende mantiene muchas utilidades producto de sus negocios, todavía se encuentre en esta problemática. Me parece grave que dentro del tratamiento, el procedimiento que se ha dado en el entorno judicial, también hayan existido escándalos que desconozco en lo judicial en qué ha quedado, escándalos sobre presuntos hechos irregulares que podrían constituir actos de corrupción, justamente para atrasar o para que una sentencia tome un giro contra derecho.
Y aquí lo importante es que el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene esta facultad de instar a las autoridades, a cualquiera sin ningún tipo de restricción, de exhortar el cumplimiento de sus obligaciones, aquí pienso que sí es importante hacer un respetuoso exhorto a la Corte Constitucional para que de alguna forma se continúe de manera progresiva, permanente, el seguimiento a esta actividad que debe darse para que se cumpla con la misma sentencia otorgada por el máximo organismo de justicia constitucional. Me preocupa sobremanera de que siendo un tema tan importante en la cual también las personas están muriendo, no solamente porque pasa el tiempo y por causas naturales o por afecciones que son provocadas debido a la angustia de no tener una resolución judicial que acabe definitivamente con sus problemas, sino también adicionado por la pandemia de COVID, que esto acelera justamente la tragedia con la muerte de personas que han sido extrabajadores y que pasan, serían en la actualidad mayores adultos. Creo que es nuestra responsabilidad como Consejo de Participación Ciudadana solicitar un exhorto respetuoso a la Corte Constitucional para que se continúe de manera progresiva y permanente con el seguimiento de esta sentencia hasta tener una resolución definitiva que de alguna forma se exija el cumplimiento de esta sentencia y que no se pongan más dilaciones en el orden jurídico, lo que muchos abogados o bueno, funcionarios, servidores judiciales conocen, básicamente estas tramas que se dan en torno a un procedimiento que dilatan. Esto impide que la justicia se pronuncie de manera oportuna y eficaz para que no se vulneren más derechos. Aquí se están muriendo personas sin que se tomen cartas en el asunto, que ya de una vez por todas culmine con esta tragedia que ha provocado un juicio largo e interminable para muchos de los que todavía siguen vivos. La moción que plantea el señor secretario que le he enviado, creo que va a recibir una modificación, porque una vez que la persona que aquí ha intervenido ha indicado de que la Defensoría del Pueblo está interviniendo en el seguimiento, observancia y vigilancia de este fallo, es algo que yo voy a retirar de la moción, señor secretario, para que lo anote. La segunda parte, donde dice Defensoría Pública, no es Defensoría Pública, sino Defensoría del Pueblo, que hay un lapsus del asesor. Esa parte quedaría retirado, y más bien que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana haga un exhorto a la Corte Constitucional sobre el seguimiento permanente de este cumplimiento de la sentencia por el pago justo de las utilidades correspondientes a los ex trabajadores de la Cervecería Nacional, observando que se cumpla cabalmente lo ordenado en la sentencia. Sería esta mi moción, señora presidenta, compañeros. Presidenta. Tiene la palabra el consejero Rosero. Sí, gracias. Un poco he escuchado con atención al representante de los ex trabajadores o el tema de la Cervecería Nacional, y un poco he visto la moción del consejero Ulloa. Él habla de un acompañamiento dentro de su moción. Me parece un poco, y me permito sugerir, en función de que se pueda construir este tema, la forma de acompañar que nosotros podemos viabilizar es a través de una veeduría que pueda vigilar el pago justo de las utilidades correspondientes a los trabajadores de la Cervecería Nacional, obviamente observando que se cumpla la sentencia de la Corte Constitucional, que es una sentencia pública, y obviamente lo que señalaba el tema de que la Defensoría del Pueblo está acompañando este tema. Yo me permitiría acotar únicamente eso, que el acompañamiento debería ser a través de una veeduría ciudadana que vigile el pago justo de las utilidades correspondientes
y que se observe lo ordenado en la sentencia, ¿no? Y el auto de revisión de la ejecución de la Corte Constitucional. Entonces, yo le he mandado una redacción para que él pueda, consejero, si pueda incluir este planteamiento para hacer una sola. Eso nomás. Muchas gracias, consejero Rosero. Si me permite la palabra, presidenta, disculpe. Tiene la palabra, consejero John. Muchas gracias, consejero Rosero. Le agradezco mucho por su aporte. Sin duda alguna, complementa el orden jurídico bajo el cual el Consejo de Participación puede acompañar a estas personas que luego de tanto tiempo todavía no logran plasmar lo que en una sentencia se ha dictaminado. Le paso este momento al señor secretario para que dé lectura, acogiendo las sugerencias efectuadas por el consejero David Rosero de manera íntegra. Ok, entonces el secretaría, por favor, nos avisa cuando tenga la moción construida por los consejeros y le da lectura, por favor. Sí, señora presidenta, con su anuencia procedo a dar lectura a la moción presentada. La construcción hecha por el consejero Hernán Ulloa con el señor consejero David Rosero es la siguiente: moción de resolución. Que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acompañe de manera vigilante a través de una veeduría ciudadana al pago justo de las utilidades correspondientes a los ex trabajadores por parte de la Cervecería Nacional, observando que se cumpla cabalmente lo ordenado en sentencia y auto de revisión y ejecución de la Corte Constitucional, así como también solicitar a la Defensoría del Pueblo el acompañar en la observancia y vigilancia del fallo judicial. Hasta aquí, señora presidenta, la moción de resolución planteada en construcción de los señores consejeros. Ok, entiendo que el consejero Ulloa la plantea y el consejero Rosero la apoya. Sí. Ok, entonces si nadie quiere agregar algo, por favor tome votación. Secretario, tiene el micrófono apagado. Gracias, señora presidenta. Por la moción presentada por los señores construida por los consejeros abogado Hernán Ulloa y el magíster David Rosero, la votación es la siguiente. Señor consejero, doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. Sí, gracias, señor secretario. Quiero expresar un fuerte saludo a los señores quienes han sido parte de la Cervecería Nacional. Conocemos de los bullados y entramados que han habido en el tema de las liquidaciones de los señores que hasta el día de hoy siguen luchando. Esperemos que este acompañamiento que haga el Consejo de Participación Ciudadana para que, en aras de que se cumplan con los derechos establecidos y que han sido conculcados al no habérseles cumplido ya con las liquidaciones correspondientes. Quiero aunar a este pedido, que lo hace también don Arturo Cervantes, que lo ha acogido el consejero Hernán Ulloa, que ha sido respaldado por el consejero David Rosero, de que nosotros como órganos de control, el Consejo de Participación Ciudadana, a través del control social, llevar adelante este arduo trabajo de poder aunar esfuerzos para que se cumpla con ese objetivo que todos ustedes tanto lo desean. Mi voto es a favor. Gracias, señor vicepresidente. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señor consejero, magíster David Rosero, su voto, por favor. Sí, tomando en cuenta que la Cervecería Nacional es una de las empresas que mayores utilidades genera respecto a los productos que vende, y siendo esto un derecho de los trabajadores, como consejero, también obviamente esto lleva bastantes años
tuve la oportunidad de ver en algunos momentos los plantones que se generaban al frente de la Corte Constitucional. De ahí surgió este famoso mote, ¿no? Respecto, me parece, de la famosa corte cervecera que se daba en su momento respecto a estos temas. Y creo que es importante que se vigile el acompañamiento para que se ejecute la sentencia en favor de los trabajadores y se pueda cumplir con sus derechos. A favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero, abogado Hernán Ulloa Ordóñez, su voto, por favor. Agradeciendo la empatía que genera este caso en los señores consejeros, porque es un tema sumamente importante que no puede dejar sin ser tocado por el Consejo de Participación Ciudadana. El problema de ustedes como ciudadanía son el problema, o es el problema de nosotros como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, y sin duda alguna estamos aquí para juntos construir los mecanismos jurídicos necesarios para impulsar su lucha dentro de lo moral, dentro de lo jurídico. Así que les deseo suerte y, siendo proponente, mi voto a favor. Gracias por el apoyo en la construcción de la moción al consejero David Rosero. Gracias, señor consejero. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señora presidenta, su voto, por favor. Siempre a favor de los mecanismos de control social impulsados por el Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 5 votos a favor, queda aprobada la moción planteada por el señor consejero Hernán Ulloa y construida por el señor consejero David Rosero. Señora presidenta, si me autoriza dar continuidad con el siguiente punto del orden del día. Sí, por favor. Gracias, señora presidenta. Mediante memorándum número CPCCS-CHSUO-2021-46-M, de fecha 12 de mayo del 2021, el señor consejero abogado Hernán Ulloa Ordóñez presenta la siguiente moción: que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en uso de la silla de la democracia participativa, reciba al arquitecto Luis Alfonso Saltos Espinosa, quien expondrá la necesidad de constituir un observatorio ciudadano por el derecho a la ciudad y a los espacios públicos, cuyo objeto será promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro que permita el acceso equitativo a los espacios públicos con un enfoque inclusivo. Hasta aquí la moción planteada por el señor consejero. Consejero, si tiene algo que agregar a la sustentación de su moción, lo escuchamos. Sí, presidenta, previo a conocer la moción que estoy proponiendo o que voy a proponer, le solicito que se reciba en la silla democrática participativa al arquitecto Luis Alfonso Saltos Espinosa para que nos ponga al tanto un poco de lo que constituye el derecho a la ciudad y el aporte para la ciudadanía de constituir un observatorio ciudadano en este sentido. Por supuesto. Entonces damos la bienvenida al señor Luis Alfonso Saltos para que él pueda exponer al respecto de este tema. Muy buenas tardes, señores. Señora vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, señor vicepresidente Francisco Bravo y consejeros Juan Javier Dávalos, Graciela Estupiñán, María Fernanda Redeneira, David Rosero y Hernán Ulloa, a quien agradezco por darnos la apertura para poder intervenir el día de hoy y dar el uso a la silla de la democracia participativa. Como ustedes conocerán... Solo una acotación, disculpe la interrupción. De acuerdo al reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted tiene 7 minutos para exponer lo que vino acá por la invitación del consejero. Gracias. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, continuando.
Como ustedes conocen, el artículo 31 de la Constitución señala que las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. Es el propósito para este observatorio, es observar la política pública 1.15, que es promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro que permite el acceso equitativo a los espacios públicos con enfoque inclusivo, enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para Latinoamérica y el Caribe. Este va a estar constituido por profesionales, académicos, técnicos, activistas y ciudadanos que hemos venido trabajando, investigando temas urbanos en sus distintos aspectos, tales como de espacios públicos, derecho a la ciudad, movilidad, temas de antropología urbana, muchos de los cuales hemos tenido la suerte de ir a congresos internacionales y exponer sobre estos temas. Uno de los cuales puedo mencionar hace unos cuantos años en Venecia, Italia, cuando hablamos de los procesos de participación ciudadana en la construcción de planes de ordenamiento territorial de algunos GATS en la provincia del Guayas. Y otros que también hemos publicado artículos científicos en libros internacionales, indexados obviamente. Entonces, en el marco de lo que actualmente se está viviendo en el Ecuador y en este cambio constante y necesidades que se ven día a día en las ciudades, se puede ver, y ustedes lo pueden observar, esta necesidad de que exista un organismo, un observatorio que permita aglutinar y convocar a técnicos profesionales que hablan de temas de ciudad. Lamentablemente en el Ecuador no existe un colegio de planificadores urbanos y este no es un tema netamente de arquitectos. En mi caso soy arquitecto, sí, como base de grado, pero mis posgrados son en planificación urbana y regional y otros colegas también tienen esa preparación de posgrados. Entonces, esto nos permitiría muchas veces trabajar en temas enfocados a nuestras capacidades y de una forma u otra generar los instrumentos y las herramientas a los colectivos, organizaciones sociales y sobre todo a los ciudadanos para que sean parte de su lucha día a día y que generen estos conceptos de derecho a la ciudad que vayan de la mano de las políticas públicas que los GATS en este caso generan. Como ustedes conocen, actualmente está en proceso los PDT, que son los planes de ordenamiento territorial. Algunos GATS ya los han concluido, otros no. Entonces, en todo este lapso de tiempo que no ha habido este intercambio o este observatorio pudo haber aportado a la construcción de los PDTs. Lamentablemente, varios GATS no generan esta interrelación o esta simbiosis entre ciudadanía y las administraciones de los GATS para generar PDTs con participación ciudadana. Entonces, si nosotros tenemos esta facilidad de pedir información, no solamente como ciudadanos, sino como un organismo constituido en derecho, sería beneficioso no solamente para la ciudadanía, sino para todos los actores que generan ciudad. A partir de ello, como que me imagino que el consejero Ulloa le explicará, nosotros generamos ya un inicio de trámite, pero por X motivos se paralizó. Y esto nos ha generado serios problemas. Un ejemplo, no podemos ni siquiera abrir una página web con .org porque NIC Ecuador, que es una página nacional, nos pide un certificado, un acta, algo que garantice nuestra Constitución. Algunas veces nos han invitado a otros congresos internacionales donde al mismo tiempo nos piden, bueno, ustedes son técnicos profesionales académicos, pero ¿a quién representan? Siempre tiene que ir acompañado de algo. Entonces, es por ello que les hago mi solicitud de generar un documento, un acto, un certificado que avale nuestra creación, que avale nuestra vigencia, que ya seamos un organismo de derecho en el cual podamos seguir aportando a la ciudadanía, aportando a la construcción de ciudad, a las nuevas políticas públicas, a los nuevos parámetros y metodologías que serían aplicados a la construcción de los POT, PUCs y demás instrumentos que están garantizados en la COTAT, en la LOTUS y otros cuerpos legales del país. Muchas gracias y espero tener su apoyo. Muchas gracias a usted, señor Saltos, por exponer la problemática aquí en el Consejo de Participación Ciudadana. Entiendo que el consejero Ulloa, al ser el proponente de su participación, tiene una moción que presentar. Consejero Ulloa, tiene la palabra.
Sí, muy brevemente, yo creo que ya ha quedado claro cuál es la importancia de la conformación de un observatorio que esté muy pendiente del derecho a la ciudad. Y lo que me llama justamente, me llama la atención es que las personas que están detrás de este observatorio son profesionales que se encuentran muy empoderados en torno a la problemática del derecho a la ciudad, las consecuencias de la inobservación de los derechos, y que más bien esto garantiza de que estar como participando como ciudadanía en toda la temática que corresponde a las políticas públicas relacionadas con el manejo de una ciudad y los derechos que tienen los ciudadanos dentro de su entorno, creo que es fundamental que nosotros como Consejo de Participación Ciudadana dispongamos la creación de un observatorio en el sentido que ha sido descrito por parte del arquitecto. En este momento paso la moción al señor secretario para que sea leída y agradezco una vez más las sugerencias que han sido efectuadas por el señor consejero David Rosero para construir en conjunto, como tiene que ser, las mociones para ser aprobadas en este pleno. Está enviado al señor secretario, presidenta, para su lectura. De lectura, señor secretario, por favor. Con su anuencia, señora presidenta. La creación de un observatorio ciudadano a fin de vigilar el ordenamiento territorial y planificación urbana en la gestión y administración de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí, señora presidenta, la moción planteada por el señor consejero Hernán Ulloa. Sí, se obvió unas palabras, sería disponer la creación de un observatorio ciudadano a vigilar el ordenamiento territorial y planificación urbana en la gestión y administración de los gobiernos autónomos descentralizados. Disponer la creación de un observatorio ciudadano a vigilar el ordenamiento territorial y planificación urbana en la gestión y administración de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí la moción de resolución planteada por el señor consejero Hernán Ulloa, señora presidenta. Presidenta. Okay. ¿Quién apoya la moción? Sí, únicamente me parece que obviamente es necesario disponer la creación de un observatorio para vigilar, estimado secretario, ahí solo que le coloque esa palabra para que pueda entenderse de mejor forma. Y de acuerdo a la exposición de Luis Alfonso Saltos, arquitecto, obviamente la idea es que esto sea para vigilar todo lo que implica el derecho a la ciudad, al que él se refiere, el tema del ordenamiento territorial, la planificación urbana y todo lo que tiene que ver a la competencia, en este caso de los GATS, ¿no? En función de este tema. Y me parece que es una buena iniciativa en torno a estos observatorios nacionales para vigilar este tipo de temas en torno a estas políticas públicas. Yo apoyaría la moción. Ok, ¿cómo quedaría la moción si es que el consejero Ulloa también acepta las sugerencias? Aceptada la sugerencia del consejero David Rosero. Ok, ¿cómo quedaría la moción, señor secretario? Tiene el micrófono apagado, señor secretario. Disculpe, señora presidenta. Disponer la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el ordenamiento territorial y planificación urbana en la gestión y administración de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí, señora presidenta. Ok. Teniendo apoyo a la moción, por favor, tome votación.
Con su anuencia, señora presidenta, por la moción planteada por el señor consejero, abogado Hernán Ulloa, construida en conjunto con el señor consejero David Rosero, la votación es la siguiente. Señor consejero, doctor Francisco Bravo Macías, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señora consejera, abogada María Fernanda Rivadeneira, su voto, por favor. A favor. Gracias, señora consejera. Señor consejero magíster David Rosero, su voto, por favor. A favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero, abogado Hernán Ulloa, su voto, por favor. Arquitecto Luis Alfonso Saltos, tiene usted una gran responsabilidad en que una vez que se constituye el observatorio, reclutar como parte del observatorio a los mejores ciudadanos profesionales en todas las áreas para que de manera responsable se haga una vigilancia en las políticas públicas en torno al derecho a la ciudad. Proponente, con el apoyo y la construcción de los demás consejeros, mi voto a favor. Gracias, señor consejero. Señor consejero, licenciado Juan Javier Dávalos, su voto, por favor. Señora presidenta, su voto, por favor. Bueno, recordándole a la ciudadanía que todos los observatorios, las veedurías y los mecanismos están abiertos para participar a todos los ecuatorianos que tengan en uso su derecho de participación. Entonces, invitarlos, ya que está siendo aprobado ya esta moción, invitarlos a participar y que sean ellos los que verifiquen, hagan vigilancia, hagan acompañamiento de estas acciones de control justamente del ordenamiento territorial. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores consejeros, con 5 votos a favor, queda aprobada la moción planteada por el señor consejero abogado Hernán Ulloa Ordóñez.